Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar haciendo un comentario un poco más extendido de nuestro vídeo de radiología musculoesquelética de este mes, que ha tratado sobre el uso de la secuencia de difusión en el aparato musculoesquelético. Recordamos, difusión es una secuencia de resonancia magnética en la que lo que se mide es el grado de restricción que presenta un tejido al movimiento browniano de las moléculas de agua que contiene, de forma que cuando haya un aumento de la celularidad o un edema intercelular, nosotros al aplicar un pulso de radiofrecuencia, este movimiento va a verse restringido y por lo tanto va a mostrarse con una hiperintensidad acompañada de una disminución del valor ADC. La apariencia normal del aparato musculoesquelético en difusión va a ser igual que en T2, puesto que difusión es un T2 modificado. Vamos a ver el hueso y el músculo hipointensos y la médula ósea va a cambiar su intensidad de señal a lo largo de la vida y en ciertas circunstancias fisiológicas y patológicas debido a la proporción relativa que haya entre médula ósea roja y amarilla, puesto que ambas difieren en el contenido de grasa y por lo tanto de hidrofobicidad. Vamos a dividir el vídeo en el uso de la difusión en las neoplasias óseas, después en las lesiones articulares y para acabar hablaremos de partes blandas. En el vídeo de Twitter nos dio tiempo a hablar de las neoplasias óseas y aquí vamos a hablar del resto. Vamos a repasar las neoplasias óseas. Clásicamente, el estudio de las neoplasias óseas es suficiente con un TAC, puesto que la ventana ósea es lo mejor para poder visualizarlas. Sin embargo, en muchos centros se suelen hacer estudios complementarios con resonancia porque se ve mucho mejor el contraste entre tejido óseo y tejidos vecinos y además podríamos ver si hay algún grado de afectación extraósea. Clásicamente, el estudio de resonancia de estas neoplasias se hacía con el método Dixon. El método Dixon es una secuencia de supresión grasa que se aprovecha de un artefacto o fenómeno físico que es el cambio químico o chemical shift, en el que como la grasa y el agua precesan a distintos tiempos, pues nosotros podríamos obtener secuencias de solo agua, es decir, una supresión grasa. Sin embargo, si nosotros en estos estudios incluyésemos secuencias de difusión y mapas ADC, podríamos aumentar mucho nuestro rendimiento diagnóstico porque, de hecho, difusión es la mejor para diferenciar los focos de médula ósea roja, que son hipointensos, de lesiones óseas verdaderas. Y ya se ha caracterizado el comportamiento de benignidad versus malignidad en difusión. Los tumores malignos, como pueden ser los linfomas, los mielomas o los tumores de células redondas y gigantes, que son las 4 imágenes de la derecha, tienen los valores de ADC muy bajos, mientras que los quistes óseos, los gangliones y las MAPS, que son lesiones benignas, presentan un artefacto que se llama el T2 sign-through. Esto es, una restricción a la difusión, como hemos dicho antes, siempre se va a acompañar de una disminución del valor ADC. De lo contrario, sería una falsa restricción a la difusión, que es el caso de las lesiones benignas. Entonces, las primeras imágenes, que son las de la izquierda, pues estamos viendo una paciente que presentó una clínica compatible con una fractura de húmero, es decir, tumefacción, depilación, dolor, etcétera, y vemos que es una fractura patológica, puesto que hay una lesión de bordes nítidos, regulares, radiolúcida, que es a golpe de vista un quiste óseo simple, pero en la resonancia además vemos que es isointensa en T1, tiene una hiperintensidad heterogénea en T2 y restringe la difusión, pero el mapa ADC también es hiperintenso. Por lo tanto, no es una restricción a la difusión verdadera, es un T2 sign-through, lo que apoya nuestro diagnóstico de quiste óseo simple, es decir, de benignidad. Y las 4 últimas imágenes, como he comentado, pues es un ejemplo de malignidad, en este caso un foco de mieloma múltiple. Ahora vamos a pasar a hablar de las lesiones articulares. En las lesiones articulares, difusión también es de mucha utilidad, ya que el cartílago hialino sano, normal, tiene un ADC bajo. Y en las fases iniciales en las que ya se empiezan a establecer focos de condromalacia, como pueden ser en las artritis, este valor ADC va aumentando. De hecho presenta T2 sign-through, porque insisto, son lesiones benignas. Este esquema de T2 sign-through en benignidad se va a repetir a lo largo de todas las lesiones del aparato musculoesquelético. Cobra especial importancia en el diagnóstico diferencial difusión de dos entidades que son la sinovitis vellonodular y la condromatosis sinovial. La sinovitis vellonodular, que se conoce mejor por sus siglas en inglés PVNS, es una neoplasia benigna que está compuesta de células gigantes, histiocitos y un depósito difuso de hemosiderina, mientras que la condromatosis es una metaplasia cartilaginosa que suele formar ratones intraarticulares. Ambas, en las técnicas de imagen convencionales o en las secuencias de resonancia más típicas como puede ser T1, T2
con o sin supresión grasa, se van a mostrar como nódulos intraarticulares. Pero para hacer el diagnóstico diferencial entre ambas, si hiciéramos mapas ADC, veríamos que la sinovitis da un black through, es decir, lo contrario a un shine through, nos va a dar un ADC bajo, mientras que la condromatosis sinovial nos va a dar un shine through, es decir, tiene un ADC alto. Además, si hablamos de no lesiones articulares puras, sino lesiones neoplásicas óseas vecinas que hacen una extensión intraarticular, pues de nuevo nos tenemos que fijar en el esquema que hemos comentado en la diapositiva anterior. Y también la difusión ha empezado a valorarse en el estudio de la entesitis y la sacroileitis. Las imágenes que tenemos en pantalla ahora mismo pues son un ejemplo de condromatosis sinovial, porque como vemos hay una proliferación intraarticular que tiene unos valores de ADC altos, y si están interesados en el uso de la difusión en la sacroileitis, pues ya tenemos un vídeo en el canal sobre el uso de las mismas en las espondiloartropatías axiales. Y para acabar el vídeo vamos a hablar de las lesiones de partes blandas. Aquí nos encontramos con el que es probablemente uno de los diagnósticos diferenciales más complicados de la radiología musculoesquelética, sobre todo por la clínica, que es la artropatía neuropática versus osteomielitis. Y aquí la difusión es muy útil. La artropatía neuropática, recordamos, o también conocida como articulación de Charcot, es una denervación que hace que el paciente pues esté insensibilizado ante traumatismos de repetición y que la articulación vaya degenerando. Y puede tener muchísimas etiologías, como puede ser la diabetes, aunque hay gente que la separa en una artropatía diabética, la amiloidosis, el depósito de hemosiderina en patologías hematológicas, como puede ser una hemofilia, pero en muchos casos evolucionan muy rápidamente y como se acompaña de lesiones en las estructuras vecinas, como puede ser la grasa, puede confundirse con una osteomielitis e incluso puede convivir con ella porque se sobreinfecte un pie de Charcot. En este caso, lo que tenemos que fijarnos es en el signo del fantasma. El signo del fantasma consiste en un borramiento del plano óseo. Entonces nosotros en el mapa ADC no podríamos distinguir lo que es tejido óseo de grasa, y esto es diagnóstico de osteomielitis, y precisamente las imágenes que tenemos es una osteomielitis de un calcáneo. Vemos que la última imagen de todas, que es el mapa ADC, nosotros no podríamos delimitar con una línea qué es el calcáneo, qué es de la grasa que le rodea. Por lo tanto, esto apunta más a osteomielitis que a artropatía de Charcot. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.